Se acabó vivir del cuento. Borja no lo dijo con rabia, lo dijo con la fría y pulida eficiencia de un hombre al que acababan de nombrar director comercial. Estábamos en la cocina austera y moderna de nuestro ático en Madrid, ese con vistas a la sierra que tanto le gustaba y cuya hipoteca yo gestionaba en silencio. Se ajustó la corbata de seda y me dijo que mi carrera de trabajar con el portátil significaba que yo no me jugaba el cuello de verdad. Llamó a nuestras finanzas conjuntas activos ineficientes. Exigió una separación de bienes. Esperaba lágrimas. Esperaba una negociación. En lugar de eso, di un sorbo lento a mi café, lo miré directamente a los ojos y dije, hecho. Deja un comentario y dime desde dónde me escuchas y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad mantenida. La palabra quedó flotando en el aire mucho después de que Borja se fuera a su oficina, esa con paredes de cristal y una máquina de café que validaba su existencia. Para él el trabajo era algo para lo que te ponías un traje. El trabajo era coger el coche, estrechar manos y usar palabrería como por sinergia por y por ancho de banda. Como yo trabajaba desde la mesa del comedor, casi siempre en mallas y con un jersey enorme, él decidió que yo no trabajaba en absoluto. Decidió que lo mío era un hobby. No tenía ni idea de que mientras él estaba atrapado en reuniones de mandos intermedios, yo era consultora para 3 de las mayores empresas de tecnología educativa del país. No sabía que mi tarifa por hora triplicaba su sueldo. No lo sabía porque nunca preguntó. Veía los pantalones de yoga, no las facturas. Pero la verdadera ironía no era mi sueldo, era su vida. A Borja le gustaba pensar en sí mismo como una máquina de alto rendimiento, un hombre hecho a sí mismo. Pero la verdad era que yo no era solo su mujer. Yo era la directora de operaciones sin sueldo de Borja S.A. Gestionaba la logística de su existencia con una precisión que en el mercado le habría costado un sueldo de 6 cifras. Yo seleccionaba los regalos para clientes que le hacían parecer detallista. Yo hacía Tetris con su compleja agenda de viajes para que nunca tuviera una escala de más de 40 minutos. Yo auditaba su dieta, preparando comidas orgánicas y altas en proteínas, porque quería parecer esbelto en la sala de juntas, pero se negaba a aprender a cocinar una simple verdura. Y luego estaba la deuda, las pérdidas en criptomonedas que creía haber escondido en una subcuenta, los 85.000 euros que había dilapidado intentando impresionar a sus amigotes flipados de la tecnología. Yo no solo lo había visto pasar, lo había cubierto en silencio. Lo pagué desde mis propias cuentas para mantener nuestro historial de crédito impecable, para que siguiera siendo apto para los préstamos que compraron este ático del que tan orgulloso estaba. Lo hice sin decir una palabra porque pensé que eso era lo que significaba ser una pareja. Pensé que lo estaba apoyando. No me di cuenta de que solo estaba haciendo un colchón para su ego. Pero no puedo culpar del todo a Borja. Era un producto de su entorno, específicamente del entorno diseñado por su madre, Begoña. Ella fue la arquitecta de su crueldad. Begoña era una de esas madres perfectas, una mujer que veía el afecto como una transacción. Le enseñó a Borja que el amor no era un regalo, era un sueldo que te ganabas con tu rendimiento. Si no ganabas, no merecías ser amado. Es una trampa de crueldad normalizada. Cuando creces creyendo que el valor humano se mide únicamente por los resultados y las apariencias, pierdes la capacidad de ver la ternura como algo que no sea un defecto. Borja no me odiaba. Simplemente era incapaz de computar el valor de lo que yo hacía porque no venía con un cargo o un trofeo. Estaba condicionado para ver el cuidado como una debilidad y el silencio como una sumisión. Pensaba que estaba optimizando nuestra vida al cortarme a mí. No se daba cuenta de que estaba cortando el único salvavidas que le impedía ahogarse. Me quedé de pie en mitad del salón. Mientras las persianas inteligentes se ajustaban automáticamente al sol de la mañana madrileña, otro sistema que yo había programado y que él simplemente asumía que funcionaba por arte de magia. Quería equidad, quería recortar gastos, quería tratar nuestro matrimonio como una fusión empresarial que había salido mal. Perfecto. Si quería dirigir su vida como una empresa, estaba a punto de aprender qué pasa exactamente cuando el accionista principal liquida sus activos y se marcha. No iba a discutir, no iba a enumerar mis contribuciones, simplemente iba a dejar de hacerle el mundo más fácil. Fuimos al banco a la mañana siguiente. Nos sentamos frente a un gestor que parecía incómodo mientras Borja explicaba que necesitábamos bifurcar nuestros activos para una mejor responsabilidad individual. Usó palabras como por pasivo por y por exposición. Yo solo firmé los papeles, transferí exactamente la mitad de nuestros activos líquidos a una nueva cuenta que él no podía tocar. Luego cambié la domiciliación de mi nómina. Cuando salimos al aire fresco de Madrid, Borja parecía más ligero, como si se acabara de quitar una mochila pesada. No tenía ni idea de que acababa de cortar las cuerdas de su propio paracaídas. Fui a casa e inicié el protocolo 50-50. No lo hice con gritos ni portazos, lo hice con cinta de carrocero azul.
Abrí la nevera inteligente esa de 4.000 euros en la que él insistió pero que nunca abría, y tracé una línea precisa justo por el centro de las baldas. Lado izquierdo Sofía, lado derecho Borja. Moví sus batidos de proteínas y sus cervezas artesanas a la derecha. Moví mi verdura ecológica y mis comidas preparadas a la izquierda. Era mezquino. Y también era lo más honesto que habíamos hecho en años. Luego dimití de mi puesto como gerente del hogar. La ropa de la tintorería que esperaba que apareciera mágicamente en su armario, dejé de llevarla. Las invitaciones de calendario para los cumpleaños de su familia, borré los recordatorios. Las cenas gourmet que solía preparar, esas que llevaban 3 horas de cocción al vacío y reducciones, se acabaron de inmediato. Esa noche, cociné una sola ración de salmón con espárragos asados. La emplaté. Me serví una copa de albariño. Me senté en la mesa del comedor y comí mientras revisaba mis correos. Cuando Borja llegó a casa esperando el habitual aroma de la cena, encontró una cocina fría y a una mujer que no estaba disponible. Miró los fogones, me miró a mí. ¿Qué hay para cenar?, preguntó. Señalé la cinta en la nevera. Lo que haya en el lado derecho, dije. Acabó comiéndose un tazón de cereales de pie sobre el fregadero. Parecía molesto, pero yo sentía algo completamente diferente. Durante años había estado pagando el impuesto silencioso de la cuidadora. Es un concepto que la mayoría de las mujeres conocen en sus huesos, aunque no le pongan nombre. Es el recargo invisible que se cobra nuestra energía, el zumbido constante y de bajo nivel de estar pendiente de las necesidades de otra persona antes que de las nuestras. Es el ancho de banda mental que se usa para rastrear sus calcetines, sus estados de ánimo, la aprobación de su madre y su colesterol. Es un agotamiento que el sueño no puede curar porque proviene de ser la única persona que sostiene el techo emocional. Cuando dejé de pagar ese impuesto no sentí culpa. Sentí que acababa de recibir una devolución masiva de Hacienda. Tenía tanto tiempo, tenía tanto espacio mental. No me preguntaba si había metido el cargador en la maleta para su viaje de negocios. No me preocupaba si tenía una camisa limpia para su reunión trimestral. Simplemente estaba respirando. El colapso de su vida perfectamente organizada ocurrió rápido. Empezó con el propio ático. A Borja le encantaba la idea de un hogar inteligente, pero nunca se había molestado en aprender cómo funcionaba porque yo manejaba la interfaz. 2 días después de la separación, se quedó sin poder controlar el termostato porque cambié la contraseña a la mía. Las persianas no se abrían para él, las luces no se atenuaban a su orden. Estaba viviendo en una caja de alta tecnología que se negaba a reconocer su autoridad. Se quedó en el pasillo, gritándole al asistente de voz exigiéndole que encendiera el sistema de cine. Lo ignoró. Yo me senté en la terraza envuelta en una manta de cachemir viendo el atardecer sobre la sierra y di otro sorbo a mi copa de vino. Quería independencia. La estaba consiguiendo. A oscuras. La entropía rara vez es una explosión repentina. Es una decadencia lenta y progresiva, un deshilachado de los bordes que no notas hasta que la tela se te rompe en las manos. Para Borja, el desmoronamiento comenzó en el armario. Era la mañana de su presentación del tercer trimestre, la que determinaría su bonus para el próximo año fiscal. Entró en el vestidor, buscando su camisa blanca de la suerte, la de algodón egipcio que requiere planchado y almidón profesional. Su mano agarró el aire. La percha estaba allí, pero la camisa estaba en el cesto de la ropa sucia, enterrada bajo una semana de ropa de gimnasio e indiferencia. Entró en la cocina, con una camisa azul arrugada de hacía 2 temporadas. ¿Dónde está mi ropa de la tintorería?, preguntó. No era una pregunta, era una acusación. No levanté la vista del portátil. Supongo que en la tintorería, dije. O quizás todavía en el cesto. Dejé de seguir tu logística el martes. ¿Sabes que hoy tengo la reunión con el consejo?, espetó, ajustándose un cuello que se negaba a sentarse. Esto es mezquino, Sofía. Estás saboteando mi carrera porque estás enfadada por una cuenta bancaria. No estoy saboteando nada, respondí, tecleando una respuesta a un cliente. Simplemente ya no subvenciono tu tiempo. Si quieres camisas limpias, Borja, tienes que priorizar el acto de limpiarlas. Eso es equidad. Salió furioso, pero la entropía lo siguió. Esa tarde intentó hacer su primera compra en el supermercado solo. Volvió a casa con cara de trauma. Dejó caer 3 bolsas reutilizables sobre la encimera, bolsas que tuvo que comprar porque olvidó las que yo guardaba en el coche. Empezó a desempacar con movimientos agresivos, tratando de demostrar algo. Sacó un cartón de huevos, una hogaza de pan artesano y un paquete de pollo. 70 euros, murmuró, mirando el ticket. Por 3 bolsas. Es una locura. Bienvenido a la inflación, dije, sorbiendo mi té. Al resto nos golpeó hace 6 meses. Sostuvo el pollo. Era un pájaro entero, crudo, con hueso y piel. Lo miró como si fuera un peligro biológico. Claramente había intentado comprar las pechugas deshuesadas y premarinadas que yo solía cocinar,
pero había cogido el paquete equivocado porque no leía las etiquetas. No sabía la diferencia entre ave y cena. ¿Cuánto tarda esto en cocinarse?, preguntó con la voz tensa. Unos 90 minutos a 190 grados, dije, suponiendo que lo brides y lo riegues con su jugo. ¿Sabes bridar un pollo, Borja? Tiró el pollo en la nevera en su lado de la cinta y pidió comida a domicilio, otra vez. En lugar de darse cuenta de su incompetencia, redobló su victimismo. Para él esto no era una curva de aprendizaje, era un ataque. Le escribió a su madre. Lo supe porque 10 minutos después mi teléfono vibró con una notificación de Begoña. Abrí el mensaje. Era un párrafo largo, formateado como un sermón. Sofía, Borja me dice que las cosas están tensas. Sé que las mujeres modernas valoráis vuestras carreras, pero debes recordar que el papel principal de una esposa es ser el pedestal sobre el que se alza su marido. Si él cae, tú caes. No tires piedras contra tu propio tejado. Arregla esto antes del domingo. Un pedestal. Un objeto estático destinado a elevar a otra persona mientras permanece aplastado bajo su peso. No sentí rabia. La rabia requiere energía, y yo estaba ocupada conservando la mía. No escribí una respuesta furiosa defendiendo mis ingresos o mi dignidad. No le envié capturas de pantalla de la deuda que había saldado por su hijo. Simplemente deslicé el dedo hacia la izquierda. Archivar. Dejé el teléfono y volví a mi trabajo. El silencio en el piso era denso, impregnado del olor a su grasienta comida a domicilio y la podredumbre invisible de su ego. Pensaba que me estaba castigando al negarme su afecto. No se daba cuenta de que en el frío, por fin, podía ver mi propio aliento. El domingo llegó con la pesada inevitabilidad de una citación judicial. Era el día de la cena de celebración, la que debía canonizar el ascenso de Borja a director comercial. En el pasado, en la vida anterior a la cinta en la nevera, este día habría empezado para mí el jueves. Habría estado preparando mi famoso solomillo Wellington, sellando el lomo, haciendo la porduxelle por de champiñones a mano, asegurándome de que el hojaldre estuviera laminado a la perfección. Era un proyecto arquitectónico de 3 días disfrazado de comida. Hoy, sin embargo, la cocina permaneció en silencio hasta las 4 de la tarde. Fue entonces cuando Borja, sudando a través de un polo que parecía sospechosamente sucio, entró corriendo con 4 bolsas de plástico de un mercado gourmet. Había entrado en pánico. Había comprado un asado precocinado, una tarrina de ensaladilla rusa y una bolsa de panecillos. Metió el asado en el horno a 250 grados porque pensó que más calor significaba cocinar más rápido. El olor nos golpeó 20 minutos después. No era el aroma rico y sabroso de la carne asada. Era el olor agudo y acre del plástico quemado y la proteína carbonizada. No había quitado el envoltorio. El timbre sonó a las 5 en punto. Begoña nunca llamaba a la puerta, la derribaba. Entró con Roberto siguiéndola como una sombra resignada. Llevaba una chaqueta color crema que costaba más que mi primer coche, y su sonrisa se desvaneció en el momento en que el aire del ático le llegó a la nariz. ¿Qué demonios es ese olor?, preguntó, arrugando la nariz. Yo estaba sentada en la terraza, con una copa de Rioja en la mano, leyendo un libro. No me levanté. Observé a través de la puerta de cristal cómo Borja se apresuraba a sacar la ruina humeante del horno. El humo se extendió por el salón diáfano, activando la alarma inteligente que, a propósito, no había desactivado. Está un poco hecho de más, balbuceó Borja, agitando un paño de cocina hacia el detector de humo. Begoña giró su mirada hacia mí. Era una mirada de veneno puro y destilado. Se acercó a la puerta de la terraza y la abrió de un tirón. ¿Estás ahí sentada bebiendo vino mientras la cena de tu marido se quema? Siseó. Esto es caer muy bajo, Sofía, incluso para ti. Sabía que eras una vaga, pero no pensé que fueras cruel. Yo no cocino, dije con calma, pasando una página. Borja quería equidad. Él está a cargo de su propia celebración. Es el director comercial, gritó ella, como si el título le concediera inmunidad a las leyes de la física y la termodinámica. No debería estar lidiando con hornos. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de nuevo. Era Carolina. La hermana de Borja era la única persona en esa familia que operaba en la realidad. Era una abogada de empresa que no tenía paciencia para los delirios de su madre ni para el ego de su hermano. Entró con una botella de champán en la mano, echó un vistazo a la habitación llena de humo, al asado carbonizado en la encimera y a la ensaladilla tristemente sentada en su tarrina de plástico. Vaya, dijo Carolina con sorna, supongo que pedimos pizza, ¿no? Sofía se niega a ayudar, gritó Borja desde la cocina, con la voz quebrada. Parecía frenético, con la cara manchada de hollín. Me está saboteando. Sabe que no sé cómo funciona este horno. Trabajas en ventas de tecnología, Borja, dijo Carolina dejando el champán. Es un horno, no un acelerador de partículas. Giras un mando. ¿Por qué es esto culpa de Sofía? Porque se supone que es mi pareja, gritó él. Se supone que debe elevarme. En lugar de eso,
Está contando céntimos y actuando como una compañera de piso porque le pedí un poco de justicia financiera. Begoña intervino, poniendo una mano protectora en el hombro de Borja. Está mostrando su verdadera cara, eso es lo que pasa, escupió, mirándome con asco. Te engatusó, se acomodó en este ático y ahora que le has pedido que arrime el hombro, está montando una rabieta. Es una cazafortunas, Borja, te lo dije desde el principio. Es una inútil sin tu dinero. La habitación se quedó en silencio. La palabra por cazafortunas quedó suspendida, vibrando en el aire lleno de humo. Cerré mi libro, di un último sorbo de vino, dejé la copa sobre la mesa de la terraza con un suave clic. Me levanté y entré en el salón. No miré a Begoña, no miré a Borja. Caminé hacia el mueble de la televisión donde estaba mi portátil, cerrado y esperando. Una cazafortunas, repetí en voz baja. Qué teoría tan interesante, Begoña. Vamos a ponerla a prueba. Conecté el cable HDMI a mi portátil. La televisión inteligente de 65 pulgadas de la pared cobró vida. La hoja de cálculo apareció en la pantalla de 65 pulgadas con una claridad 4K. La había formateado a la perfección. Filas codificadas por colores, tablas dinámicas, gráficos de crecimiento interanual. Parecía un informe de resultados de una empresa del IBEX 35, porque así es exactamente como había estado gestionando nuestras vidas. ¿Qué es esto?, preguntó Borja con la voz temblorosa. Entrecerró los ojos hacia la pantalla, intentando dar sentido a los datos a través del humo que aún flotaba de su asado quemado. Esto, dije, haciendo clic con un ratón inalámbrico que saqué del bolsillo, es una auditoría completa de los últimos 5 años. Ya que estamos optimizando activos, pensé que deberíamos mirar los datos en bruto. Begoña, me has llamado cazafortunas. Miremos la fortuna. Me desplacé a la primera pestaña, inyecciones directas de liquidez. Concepto número 1, dije, mi voz proyectándose claramente en la silenciosa habitación. Transferencias mensuales desde mi cuenta de empresa a la cuenta conjunta. Total, en 60 meses, 650.000 euros. Begoña ahogó un grito. Fue un sonido agudo e involuntario, como el reventón de un neumático. Miró a Borja. ¿600.000? Pero tú dijiste que ella solo ganaba un dinerillo dando clases particulares. No doy clases, Begoña, dije, sin apartar la vista de la pantalla. Diseño infraestructuras curriculares para universidades. Mi dinerillo compró este ático. El sueldo de Borja cubre los intereses de la hipoteca y el leasing de su coche. Mis ingresos cubren el capital, la comunidad, los impuestos y el estilo de vida en el que estás de pie ahora mismo. Borja miraba al suelo, parecía más pequeño, encogiéndose dentro de su polo manchado de hollín, pero no había terminado. Hice clic en la siguiente pestaña, Servicios de gestión operativa. Este es el valor de mercado del trabajo que he proporcionado gratis, expliqué. Chef, agente de viajes, asistente personal, limpiadora, secretaria social. Calculado a la tarifa media por hora de cada especialista en Madrid. Valor total 300.000 euros. Tú lo llamaste vivir del cuento. El mercado lo llama una plantilla jornada completa. Miré a Carolina. Estaba sonriendo. Era una sonrisa aterradora, de tiburón. Estaba disfrutando de esto. Pero guardé lo mejor para el final. La última pestaña estaba resaltada en rojo. Se titulaba Mitigación de riesgos y cancelación de deudas. Y aquí está la realidad que no conocíais, dije en voz baja. Miré a Borja. Finalmente levantó la vista, sus ojos suplicantes. Sabía lo que venía. Sacudió la cabeza ligeramente, una súplica silenciosa. No lo hagas. Lo hice. El año pasado, Borja decidió apalancar nuestro capital para invertir en NFTs y criptomonedas especulativas, dije. Quería impresionar a sus amigos. Quería ser un visionario. Perdió 85.000 euros en 3 semanas. Begoña se giró para enfrentarse a su hijo. ¿Hiciste qué? Estaba aterrorizado de que te enteraras, continué. Estaba aterrorizado de parecer un fracasado ante su madre. Así que lo pagué. Liquidé la deuda con mis ahorros personales para que su historial de crédito no se hundiera. Limpié su desastre para que pudiera seguir fingiendo que era el que traía el pan a casa. Dejé que el silencio se alargara. Era pesado, sofocante. Hay un concepto en psicología llamado la ilusión de poder con la cartera vacía. A menudo nos preguntamos por qué personas como Borja, personas que se ahogan en la inseguridad, actúan con tanta arrogancia. Es un mecanismo de defensa. Borja se sentía poderoso no porque lo fuera, sino porque yo rellenaba constantemente su cartera antes de que se diera cuenta de que estaba vacía. Su confianza era un producto subvencionado. Me atacó, me llamó mantenida y exigió la separación porque en el fondo sabía que era él quien estaba perdiendo valor. Necesitaba hacerme pequeña para poder sentirse lo suficientemente grande como para soportar su propio reflejo. Pero cuando dejas de subvencionar, la ilusión se disuelve. Así que, dije, cerrando el portátil. La pantalla se volvió negra, dejándolos parpadeando en la repentina penumbra.
No soy una cazafortunas, Begoña, yo soy la fortuna, y tu hijo es el que sostiene la pala. Carolina soltó una carcajada corta y seca. Dios, dijo, esto ha sido mejor que un juicio. Roberto, mi suegro, se levantó lentamente. Se acercó al asado carbonizado que estaba en la encimera. Lo miró, luego miró a su hijo. Dejaste que ella pagara tus deudas de juego, dijo, su voz llena de un silencioso asco. ¿Y luego le pediste que pagara la mitad del alquiler? Intentaba recuperar el control, gritó Borja, con la voz rota. Solo quería sentir que era mío, como si yo fuera el cabeza de familia. Tú no eres la cabeza de nada, dije. Solo eres un dependiente que ha levantado demasiado la voz. Caminé hacia la encimera y tiré el resto del vino por el fregadero. Ya no lo necesitaba. La claridad era suficientemente embriagadora. La auditoría ha terminado, dije. Y la sociedad, también. Borja me miró fijamente, con el rostro pálido, sus ojos saltando entre la pantalla negra de la televisión y mi rostro tranquilo. Podemos arreglar esto, tartamudeó, acercándose a mí. Sofía, mira, la he cagado, lo entiendo ahora. Podemos. Podemos volver a unir las cuentas. Te escucharé. Aprenderé a cocinar. Solo, no te vayas. No me voy porque esté enfadada, Borja, dije, cogiendo una carpeta de cartón de la mesa de centro. Me voy porque esta inversión se me ha quedado pequeña. Le entregué la carpeta. Dentro no había una demanda de divorcio, todavía no, era un calendario. Dado que el contrato de alquiler está a mi nombre porque recuerda, tu solvencia era demasiado volátil el año pasado, te doy 30 días para desalojar. Ya he hablado con el propietario. Está al tanto de la transición. ¿30 días? Chilló Begoña. ¿Lo estás echando de su propia casa? No es su casa, interrumpió Carolina, su voz fría y afilada. Legalmente hablando, es responsabilidad de Sofía. Y francamente, mamá, después de ver esa hoja de cálculo, diría que tiene suerte de que le dé 30 días en lugar de 30 minutos. Borja miró a su hermana traicionado. ¿Te pones de su parte? Estoy del lado de las matemáticas, dijo Carolina, y las matemáticas dicen que estás arruinado. Pasé junto a ellos hacia el dormitorio. No necesitaba empacar todo esa noche, solo mis cosas esenciales. Ya había trasladado lo más importante hacía días, mientras Borja estaba en el trabajo, demasiado ocupado jugando al ejecutivo, para darse cuenta de que su vida estaba siendo empaquetada. ¿A dónde vas? Preguntó Roberto, su voz suave, derrotada. Compré una propiedad, dije deteniéndome en el pasillo, hace unas semanas, con el dinero que ahorré de la división 50-50. ¿Una propiedad? Preguntó Borja, la confusión luchando con el pánico. ¿Cómo? ¿Un piso? No, dije. Una propiedad comercial, un complejo rural en la sierra de Navacerrada, 2 hectáreas, 3 cabañas, ingresos por alquiler totalmente operativos. Está a mi nombre, únicamente. El silencio que siguió fue pesado, final, fue el sonido de una dinámica de poder cambiando tan completamente que rompió los cimientos. Yo no era solo la esposa que cocinaba, era la titular de los activos. Era la que había convertido su rechazo en una cartera de inversiones. Cogí mi bolso. Caminé hacia la puerta. No miré atrás, al caro y ahumado ático que había sido mi jaula. Adiós, Borja, dije. Bajé en el ascensor hasta el garaje, me subí a mi coche y conduje hacia el oeste. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían en mi espejo retrovisor, reemplazadas por las formas oscuras y amenazantes de las montañas, bajé la ventanilla. El aire era frío, puro y limpio. ¿Alguna vez te has sentido como el motor invisible de tu hogar? Comparte esta historia si conoces el verdadero coste del trabajo gratis.